pudimos en una reunión virtual poder acordar un segundo informe, que es el que hoy vamos a presentar entre las organizaciones del programa, donde dábamos cuenta de los casos, no solo del formulario online, sino también de los medios, que fueron registrando algunos casos, y de los medios y algunas articulaciones que tenían las mismas organizaciones. Entonces, en ese sentido, la idea era no solo hacer una presentación a las autoridades, que lo vamos a realizar, digamos, el informe es la primera vez que hoy lo presentamos, sino también poder tener esta instancia de conversatorio que tiene dos objetivos, que nos habíamos propuesto como dos objetivos. Visibilizar estas prácticas que nosotros charlábamos y comentábamos en una reunión más cerrada, en una reunión abierta, con las limitaciones que tiene la virtualidad, pero también compartiendo con muchos compañeros que sentimos que la problemática de alguna manera los sensibiliza, poder discutir y acordar también, porque vamos a acordar los términos del informe. Y en segundo lugar, también pensábamos que era interesante poder visualizar o registrar qué estaba pasando en el resto de los territorios del país. Esto significaría un reglamento mucho más grande si con cada una de las provincias, entonces lo que fuimos como medio sobre la marcha fue trabajando con quienes ya tenían relevamientos, algunas producciones para contarnos, como el caso de Santiago del Estero y Salta, y debido también a una articulación previa que tenemos, y a quienes agradecemos siempre el apoyo del CES con la facultad, porque además su trayectoria, después me podrá contar Manuel cómo configuraron ese informe que recientemente publicaron, o que al menos salió en los medios recientemente, da cuenta de casos, de la sistematicidad de estos casos en distintas regiones del país. Entonces, en algún punto, por eso era la propuesta de que Manuel pueda iniciar esta charla, pudiendo sistematizar o contar más allá de caso por caso cómo están leyendo desde el CEL en virtud de estos ya meses, largos meses transcurridos desde que se decretó el aislamiento social obligatorio. Si les parece, yo preferiría que entonces le demos la palabra a Manuel y a Federico Medina, a quienes les agradecemos. Manuel, como dije recién, voy a leerlo para que no me equivoque, es director del área de Seguridad y Violencia Institucional, Manuel, para que lo tenga el mensaje. De Justicia y Seguridad, sí. Justicia y Seguridad. Sí. Y luego Federico Medina, que es becario postdoctoral de CONICET y integrante del equipo sociojurídico en Derechos Humanos del INDES de Santiago del Estero. Que ellos dos pudieran, como esta introducción que yo hacía acerca de los casos a nivel nacional y lo que están pudiendo analizar en el relevamiento de Santiago del Estero, y que después pasemos al caso Córdoba y ahí hablemos un poco más del relevamiento. Bueno, muchas gracias Valeria y compañeras y compañeros por la invitación. Gracias también por el informe. Está habiendo aportes muy interesantes desde distintos lugares del país, un poco movilizadas y movilizados todos por esta pregunta de, bueno, ¿está aumentando, se está intensificando la violencia institucional? ¿O es una sensación, como se decía en otra época, vinculado con una mayor visibilidad de algunas prácticas? ¿Qué relación hay entre el empoderamiento policial a partir de distintas normas que les otorgan facultades cuasi extraordinarias en este contexto de control de la cuarentena y un posible aumento o no de los abusos? Todo esto en un contexto en el que, como ya sabemos y como venimos repitiendo desde hace años de manera incansable, no existe información oficial como para poder medir estas cosas, ¿no? O sea, no hay indicadores construidos, no hay líneas de base, no hay nada que nos permita hacer observaciones cuantitativas y mucho menos comparativas en relación con otros momentos. Entonces ahí es donde estos informes, como siempre quedan en las organizaciones, digamos, y en la academia, tratar de llenar este vacío, y ahí es donde estos informes, entonces estos documentos se vuelven muy significativos por la capacidad para, sí, a partir de la mirada entrenada en una trayectoria de investigación, en una trayectoria de activismo, poder identificar algunos cambios más o menos sutiles en las prácticas policiales y a partir de ahí empezar a pensar algunas hipótesis de si esos cambios o esas continuidades tienen que ver con el contexto del COVID o tienen que ver con otros procesos más largos, y en todo caso este contexto lo que hace es visibilizarlos por distintas razones. Ahí entonces me parece que el informe da material para pensar en algunas de estas preguntas, que son las preguntas que también nos planteamos desde el CELS.
sobre, bueno, qué relación hay entre estas dinámicas de violencia institucional, donde todavía cuesta decir si es más o es menos. Digo, la cuestión cuantitativa es muy difícil de hacer alguna afirmación ahí, pero en todo caso, esta serie de casos muy graves, que en muchos de ellos que venimos viendo estos meses, y la cuestión de la cuarentena. Digo que es una cuestión no tan clara. Por ahí es más claro en la cuestión carcelaria, por ejemplo. Ahí claramente las represiones muy violentas que hubo en Florencio Varela, en el penal de Devoto, con muertos, con heridos de balas de plomo, digamos, situaciones de represión muy fuerte que no se veían en las cárceles hace mucho tiempo. Ahí claramente hay una línea conductora entre la situación crítica de las cárceles en relación al coronavirus, las protestas que se generaron a partir de esa situación y la respuesta violenta del Estado. En la cuestión de las prácticas policiales, ahí es un poco más complejo. A nivel hipótesis, yo creo, por lo menos como lo venimos viendo en el CELS, y quizá esto es una hipótesis que sirve más que nada para el área metropolitana de Buenos Aires, en todo caso estaría bueno después charlar a ver qué les parece a ustedes. Nosotros durante el primer mes de la cuarentena sí teníamos la visión de que los casos de abusos policiales que se estaban visibilizando y cuyas denuncias nos llegaban tenían que ver con el modo en que las policías estaban haciendo cumplir la cuarentena obligatoria. Y en muchos sentidos, si bien obviamente todos estos casos nos movilizaban y nos llamaban a intervenir, algunos eran más graves que otros, pero la verdad es que no llamaba mucho la atención, en el sentido de que quién se puede sorprender de que si a determinadas fuerzas policiales que tienen formas de trabajar, rutinas de interacción con determinadas poblaciones que vienen desde hace añares, de pronto se les da un plus de poder, bueno, era lógico que iba a suceder, iban a aparecer este tipo de casos. Y nosotros, en todo caso, ahí lo que estábamos tratando de ver más es, bueno, ¿cuál es la respuesta estatal a estos casos? ¿No? Los casos iban a suceder porque sabemos que la policía trabaja así y porque no va a cambiar de un día para el otro su modo de trabajar, mucho menos cuando tiene más atribuciones. Esos casos, entonces, me parece que sí tenían bastante que ver con cómo la policía estaba tratando de hacer cumplir la cuarentena y cómo ahí había situaciones de abuso más o menos graves en distintas situaciones. Empezaron a aparecer algunas líneas que la verdad que no nos esperábamos. Por ejemplo, toda la discusión sobre el tema del ciberpatrullaje, la verdad que no es algo que nosotros previéramos que el gobierno y sobre todo el gobierno nacional pudiera pagar un costo de desgaste, digamos, en la discusión por un tema que la verdad que es realmente irrelevante en términos de lo que esa práctica policial puede producir en términos de prevención del delito y la violencia. Pero sí, a partir de esa práctica, antes de que se aprobara el protocolo nuevo, hubo varias situaciones de allanamientos violentos, ¿no? Entonces, otra línea de abusos policiales vinculados al COVID tenía que ver con esto, con movidas en búsqueda de supuestos desestabilizadores, de supuestos saqueadores, que llevaban a allanamientos realmente abusivos, violentos, etcétera. Y luego la tercera línea obviamente fue la cuestión carcelaria, donde sí se vivieron cosas muy, muy graves ya desde los primeros tiempos. Ahora, más acá en el tiempo, pasado esas primeras semanas, sí empezaron a aparecer, y no solo en el AMBA, sino en casi todas las provincias, casos muy graves, casos de ejecuciones policiales, torturas en comisarías, desapariciones, bueno, uso irracional de la fuerza, en donde ya la vinculación con la cuestión del COVID empezaba a ser más laxa, digamos, ¿no? O sea, podemos discutir si la detención de los hermanos Espinosa en Tucumán estuvo originado en un operativo que tenía que ver con el control de la cuarentena, pero claramente la derivación del asesinato de Luis Espinosa, el ocultamiento del cuerpo, digo, eso no tiene nada que ver con la cuarentena. Esas son prácticas policiales más o menos visibles según los contextos, con casos más o menos graves según las épocas. Y entonces me parece que la segunda pregunta que aparece acá es ¿por qué la cuestión de la violencia policial en este contexto, en un contexto en el cual la agenda periodística en general está absolutamente tomada por un monotema que es el COVID, por qué la violencia policial, sin embargo, alcanzó, por lo menos desde nuestro punto de vista, una visibilidad mediática importante en estos meses, a veces de manera casi sorpresiva, y con un rol inclusive, con un modo de encuadre de los hechos bastante positivo desde nuestro punto de vista, en el sentido de que muchas de las cosas que siempre se le critican a los medios, por ejemplo, bueno, no contextualizar, no inscribir los casos puntuales en problemáticas más amplias, digo,
se veían abordajes en términos de el problema de la violencia policial, el problema de las policías en distintas provincias, contrastando mucho con el rol que tuvieron los medios, por ejemplo, de nuevo en la cuestión carcelaria, donde claramente fue un rol espantoso, donde fueron parte de la campaña orquestada para impedir cualquier tipo de liberación que pueda descongestionar los sistemas penitenciarios. Entonces ahí hay algunas, no sé si se pueden elaborar ya algunas hipótesis. A mí me parecía que una de las líneas o una de las hipótesis que lanzaba el informe que produjeron en Córdoba es muy interesante y quizá puede servir para pensar esto también, que tiene que ver con cómo se sintió la clase media o clases sociales que en términos generales ni siquiera tienen interacción con la policía, en las calles sobre todo, y que de pronto empezaron a tenerla quizás. Yo me pregunto, esa me parece una observación muy interesante, y me pregunto si algo de esta repercusión mediática no tiene que ver también con una renovada identificación de determinados grupos sociales con la posibilidad de ser víctima de algún abuso policial, cosa que para las clases medias parecía que, no sé, después del caso Bulacio en el año 91 era prácticamente imposible, o son muy pocos los casos de víctimas de clase media, ¿no? Me pregunto si viene por ahí. Me pregunto si viene también por la visibilidad internacional que tuvo este tema a partir de los sucesos en Estados Unidos, de la muerte de George Floyd, de todas las movilizaciones. En fin, el tema volvió a una agenda periodística y de una manera, o por lo menos esa es la manera que nosotros estamos intentando impulsar, en la cual volvió a hablarse del problema de la violencia policial en las provincias. O sea, lo que nosotros venimos viendo todos los últimos años es que el rol que tuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación, y particularmente Patricia Bullrich, digamos, en concentrar el debate público, en tener una visibilidad mediática altísima, eso permitió que un montón de otras autoridades políticas provinciales que tienen responsabilidades de conducción de la seguridad pasaran absolutamente bajo el radar y no pagaran casi ningún costo político por los problemas que generan las policías de sus provincias. Esto me parece que algo se movió ahí en estos meses. En este momento las miradas están puestas sobre todo en Tucumán, ¿no? como uno de los lugares donde una sucesión de casos muy, muy graves, la verdad que no mueve nada, absolutamente nada en términos políticos. Los jefes policiales siguen siendo los mismos desde antes del asesinato de Facundo Ferreira. Todos ellos son ex integrantes de la Fuerza de Seguridad. Es decir, como un ejemplo quizás de algo que seguramente se repite en muchas otras provincias. Acá las compañeras y compañeros de Salta, de Santiago del Estero y mismo también de Córdoba, podrán después explayarse sobre esto, pero esta idea de provincias que prácticamente no fueron tocadas ni siquiera por la idea de la reforma policial, y que ahora, bueno, me parece que hay que aprovechar esta coyuntura para intentar ver si puede empezar a haber una rendición de cuentas ahí. Al mismo tiempo hay algunos procesos interesantes también disparados en parte por estos problemas, en parte venían de antes, como lo que está sucediendo en Santa Fe y en Chaco particularmente, donde sí los gobiernos provinciales están impulsando algunos procesos de reforma o de fortalecimiento de los mecanismos de control. Me parece que a nivel nacional la reacción estatal sobre estas cuestiones, lo que podemos ver es, obviamente, un cambio de retórica muy bienvenido en relación con cómo el gobierno anterior procesaba estas cuestiones, una intervención con sus más y sus menos, pero en general bastante intensa y muy, muy movilizada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con una agenda bastante clara y bastante federal en relación con la cuestión de la violencia institucional. Pero todavía me parece que nos falta siempre dar ese paso en el cual podamos lograr que la cuestión de los derechos humanos en relación con la problemática de la seguridad, en relación con la problemática de la política criminal, del funcionamiento de los sistemas de justicia, deje de ser un tema para pasar a ser una perspectiva, ¿no? O sea, derechos humanos como tema es un avance enorme en relación a lo que sucedía en las últimas décadas. Si nos vamos 25 o 30 años atrás, era prácticamente impensable que existieran oficinas contra la violencia institucional en el Ministerio de Seguridad, que existieran cursos de derechos humanos. Digo, eso sin duda son avances, pero también los últimos tiempos lo que nos ha mostrado es que estos avances tienen sus límites, porque cuando el tema de derechos humanos es un tema justamente, es mucho más fácil de encapsular.
La oposición, por ejemplo, en Tucumán ahora está pidiendo que, como respuesta política, digamos, a la sucesión de casos, que las fuerzas de seguridad tomen clases de derechos humanos, digamos, ¿no? Que sean obligatorias. Perfecto, pero también sabemos, y la producción académica lo ha mostrado en los últimos años, que lo que se aprende en las aulas, en la policía, después rápidamente se olvida en la práctica cotidiana en las comisarías. Entonces, en este sentido, yo digo que los derechos humanos como tema corren siempre ese riesgo de poder ser encapsulados, ¿no? O sea, de conformarnos por el hecho de que, bueno, de que hay una Secretaría de Derechos Humanos que está actuando y está actuando muy bien, con que hay cursos para las fuerzas de seguridad, pero la realidad es que esto tendría que ser una perspectiva que permee el diseño de las políticas de seguridad en general, el diseño de la política criminal en general. Me parece que ese es el pasaje y el desafío para los próximos años, y me parece que nos encontramos con una coyuntura inesperada de visibilidad mediática de un problema que nos permite por ahí empezar a tratar de instalar esta cuestión. Bueno, lo dejo acá por ahora, después en todo caso seguimos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Yo lo que no había dicho en términos de logística hace rato era que si les parece que pongamos en el orden que había propuesto, que es el orden del flyer que les habrá llegado, y después sí podemos habilitar la palabra para preguntas. Hay algunas intervenciones en el chat que yo las voy a ir tratando de registrar. La que quiere ayudarme también me puede ayudar con eso para que no se pierdan. Y después también que quería decirles que si quieren dejar en el chat sus mails para recibir tanto el informe que redactamos nosotros, el anexo de casos y algún otro documento que se haga referencia ahora en la charla. Ahora sí, Federico. Bien, Valeria, Manuel y bueno, todos y todas. Gracias por la invitación para participar de este encuentro. Quería por ahí aclarar algo en relación a la presentación. Nosotros, a nivel local, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, aquí de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, hemos comenzado un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán y con la Universidad Nacional de Catamarca, con sendos institutos de investigación, y nos hemos presentado en una convocatoria que se formuló desde la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica, y logramos obtener financiamiento para desarrollar un proyecto, y lo digo en términos generales, vinculado a indagar en las consecuencias sociales que tuvo y que tiene, digamos, lógicamente, la pandemia a nivel, en este caso a nivel regional, ¿no? Con estas 3 provincias que nos hemos agrupado para realizar este informe. Lo que venimos haciendo actualmente, ¿cuál es la instancia en la que estamos? Estamos en una etapa de diseño de los instrumentos, estamos diseñando los instrumentos mediante los cuales vamos a elaborar, realizar las indagaciones. Particularmente a nosotros, digamos, como proyecto, ustedes imaginarán que consecuencias sociales involucra diferentes áreas, diferentes problemáticas, ¿no? Que se han profundizado, que se han agudizado en este contexto, como no solo lo vinculado al accionar de las fuerzas policiales, sino también lo que tiene que ver con la problemática del trabajo, la salud, el acceso a la educación, digamos, un abanico mucho más amplio que la cuestión de la violencia policial, pero particularmente nosotros, en lo que hace al equipo de investigación, que es un equipo de investigación en derechos humanos, nos interesa indagar en relación a las intervenciones policiales en este periodo. Sí quería aclarar esto en relación al momento en el que estamos de etapa de ejecución de este proyecto, ¿sí? Estamos diseñando los instrumentos con entrevistas todavía pendientes, con todo un proceso, digamos, de recolección y construcción de datos que está pendiente, que está, digamos, por hacer. Entonces, me parece que cualquier comentario o argumentación que yo pueda acercar aquí tiene solo la condición de provisional, o vamos a ver qué es lo que pretendo hacer, el intento de formular una hipótesis, ¿sí? Porque, en definitiva, todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene que ver con la formulación de este proyecto, y algunas de los testimonios que hemos ido recogiendo lo han sido todavía de manera no sistematizada, digamos, dentro de este proyecto. Me quería hacer eco de 2 cuestiones, una en relación al informe que se está presentando, que
quería, bueno, lógicamente destacar la realización del informe. Me ha parecido sumamente útil la manera en que han dividido la tipología de formas posibles, de formas de accionar policial posible en esas 4 tipificaciones en relación a la violencia policial. Y se me parece importante también, digamos, como perspectiva de análisis, preguntarnos si algo de esto también, digamos, ha hecho referencia Manuel en relación a esos 2 ejes que tienen que ver con las rupturas y las continuidades, ¿sí? Preguntarnos por cuáles son las violencias policiales que en este escenario se han agudizado, cuánto de este escenario excepcional ha permitido formas de ejercicio de poder policial, que en muchos casos, más que excepcional, son ordinarias, rutinarias y están normalizadas en muchos casos, y cuánto hay de ruptura, digamos, cuánto hay de novedoso. Creo que una de las primeras hipótesis que podemos acercar a nivel local tiene cierta equivalencia con lo que plantea este informe en relación a este informe llama extensión punitiva sectorial. Es cierto, a nivel local también se han registrado denuncias y testimonios de hechos de violencia que tienen como destinatarios, digamos, como víctimas, a quienes por lo general, y lo decía también Manuel, no son víctimas de este tipo de hechos, que lógicamente estamos hablando de sectores de clase media, que en esta situación se han visto en muchas situaciones, digamos, en muchos casos, afectados por un accionar policial abusivo. Y la otra tiene que ver con aquellas otras situaciones que se han permitido visibilizar. Y aquí, y también antes de introducir una hipótesis en particular, que la quiero poner en discusión aquí, que me gustaría que se pueda conversar aquí, me voy a hacer eco también de otra cuestión que ha planteado Manuel en relación al ámbito nacional. Nosotros en Santiago del Estero, y él ha nombrado Santiago del Estero, porque también en algún momento hemos conversado, hemos tenido algunas... digamos, y tenemos relación con algunos de los compañeros que están trabajando en el CELS, que vienen cada tanto a Santiago, y tenemos vínculo. Nosotros hemos tenido durante el periodo del aislamiento social y obligatorio, y en el primer lapso, digamos, del momento de mayor control, digamos, un nuevo asesinato en una comisaría, ¿sí? Caso de Mauro Coronel, los primeros días de mayo, una comisaría que, y al igual también que lo que plantea Manuel en relación a Tucumán, que no ha renovado ni la comisaría ni tampoco las autoridades del Ministerio del Ministerio de Gobierno, en el caso del Ministerio de Seguridad Ciudadana, en todo este tiempo. La comisaría 10ª, que es una comisaría que hace 2 años atrás también, en 2018, otro asesinato en esta comisaría, en este caso de Darío Pérez, y que también, y algo que sí ha cobrado mucha visibilidad en el orden local, en el año 2013, otro asesinato en esta misma comisaría, que fue una de las primeras, luego atravesó un proceso judicial y fue una de las primeras sentencias condenatorias por un hecho de violencia policial en la provincia. Quiero marcar esto porque en este sentido creo que algunas de estas conclusiones o de algunas de estas reflexiones que traía Manuel en relación a Tucumán, bueno, otro tanto acontece aquí. Pero quizá un cambio en relación al orden nacional, y que todavía estamos en la expectativa, a nivel local, ha tenido durante mucho tiempo, un lugar protagónico. Digamos, sabemos que el Estado es un espacio de disputas, es un escenario de disputas, que hay corrientes, que hay pensamientos, que hay acciones que muchas veces se presentan como discordantes, como en tensión, y nosotros en Santiago del Estero hemos tenido una gestión muy valiosa en términos generales de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel provincial, una gestión que ha tenido varios años, y hace poco tiempo ha fallecido, digamos, quien era el secretario de Derechos Humanos hace un largo tiempo. La renovación de ese proceso a nivel local todavía nos tiene, digamos, muy expectantes. Estamos todavía, digamos, esperando por cuáles serían, digamos, cuáles van a ser los cambios, cuáles son los lineamientos que se van a seguir al respecto. Pero sí, aquí tengo que decir que no hay, digamos, algo auspicioso por lo pronto en el horizonte, porque cuando se produce el asesinato de Mauro Coronel, creo que ha sido 3, 4 de mayo, los primeros días de mayo,
a diferencia de otras situaciones, de otros hechos de violencia policial extrema o de letalidad extrema, en el caso de Mauro Coronel, las autoridades responsables políticas inmediatamente se pronunciaron públicamente negando toda situación de violencia policial, y lógicamente a nivel local los medios en ese sentido se plegaron, digamos, medios que en su mayoría siguen una orientación oficialista. Entonces, en ese sentido, a diferencia de otras situaciones de violencia policial extrema, este hecho que aconteció, como digo, durante el periodo de cuarentena y durante el periodo más estricto, contó con una gran cobertura mediática que lo invisibilizó como hecho de violencia, y a la vez también con declaraciones oficiales explícitas que negaban la posibilidad de una investigación judicial, diciendo, bueno, se someterá a investigación judicial y se determinará o no si se trata de un hecho de violencia policial extrema. Eso en relación al contexto y a cómo se ha presentado la situación en el orden local. Como digo, toda conclusión que se precie o que pretenda tener cierto fortaleza científica, obviamente que en este caso está en proceso. Estamos todavía diseñando estos instrumentos y el proyecto que vamos a ejecutar con estas dos provincias tiene unos 6 meses aproximadamente, que tiene en etapa de diagnóstico, y después está orientado a elaborar recomendaciones para los diferentes organismos del Estado que están vinculados con las consecuencias sociales, digamos, de la pandemia. Pero me parecía también que este era un momento para, haciéndome eco del informe que he leído, bueno, que se presenta y que he leído con detenimiento para acercar aquí una hipótesis de trabajo, me parece que era un momento también para visibilizar algunas de las condiciones particulares que tiene el escenario local de Santiago del Estero en relación a la violencia policial. Y me voy a referir específicamente a la violencia policial contra los jóvenes, contra los adolescentes, que es quizás donde personalmente puedo opinar con más detenimiento, porque es en definitiva a lo que me dedico, a lo que estudio y lo que hago. Y algunos de los testimonios que he recogido, y lo digo esto todavía no sistematizado, sino de manera informal en este tiempo, con organizaciones con las que he trabajado y trabajo, digamos, en el ámbito de Barrios Popular, y en particular con la Asamblea Local de La Poderosa aquí en Santiago del Estero, me ha permitido a mí dar cuenta de una serie de hechos de violencia que por lo general no son visibilizados, porque acontecen en un momento, se podría decir, donde la violencia policial contra adolescentes, contra jóvenes, se deslocaliza, o sea, pierde un lugar. Y me refiero a una práctica en concreto, en particular, que es la práctica de los paseos, la práctica de subir adolescentes a jóvenes, y en Santiago no solo móviles oficiales, sino móviles también, digamos, no oficiales, digamos, particulares, y transcurrir, digamos, y un momento en el cual se producen todo tipo de hechos de violencias en el móvil policial o en lugares descampados, digamos, lugares alejados donde no hay contacto con ningún tipo de vecino y nadie que pueda mirar o que pueda tomar nota de esto. Y traigo aquí la cuestión de los paseos porque uno de los testimonios que he podido recoger en este tiempo ha sido, bueno, justamente que esta práctica, que es una práctica policial corriente a nivel local, que pasa de manera, digamos, bastante más frecuente por ahí de lo que se piensa, entiendo yo que durante este tiempo, y esto lo dejo aquí como una hipótesis, esta práctica permite visibilizar esta situación de paseo que por lo general desde el lado de las madres de las víctimas, de las madres de los jóvenes, de los padres de los jóvenes, que demandan, que preguntan por dónde están los jóvenes, están en la comisaría, lo llevó la policía, no lo llevó la policía, o sea, un tiempo, digamos, gobernado, digamos, por la total incertidumbre. Entiendo que en esta práctica policial en particular se ponen en juego, o se pueden visibilizar diferentes temporalidades, y traigo aquí la cuestión del tiempo, porque me parece relevante para pensar el poder policial, las prácticas policiales, sobre todo en escenario de cuarentena. ¿Y a qué me refiero con las diferentes temporalidades? ¿Qué quiero decir con las diferentes temporalidades en relación al tiempo? A que, por una parte,
el tiempo, digamos, donde no se sabe dónde están, donde los adolescentes, los jóvenes están arriba de un móvil y nadie sabe dónde está, solo quienes son, digamos, quienes los están trasladando de un lado a otro. Es un tiempo que en relación al tiempo judicial, es un tiempo que no cuenta, porque es un tiempo que no se informa, que no se notifica a las autoridades judiciales. En este caso, nosotros tenemos desde hace no mucho tiempo un régimen procesal adversarial, o sea, quienes tienen a su cargo las investigaciones son los fiscales, digamos, es un sistema adversarial. En relación a este tiempo, que es el tiempo judicial, que es el tiempo de cómputo, que es el tiempo que tiene que ver con el plazo de notificación, es un tiempo que lógicamente no cuenta, y que durante este periodo, digamos, de cuarentena, entiendo, y de nuevo como hipótesis, que esto se ha profundizado, se ha agudizado aún más con la parálisis judicial, de la actividad judicial, ¿sí? O sea, la actividad judicial, sobre todo la actividad penal, se ha concentrado, se ha mantenido solo para casos de mucha mayor gravedad, o categorizados, digamos, por una lógica penal como solo para delitos graves, y por ende este tiempo, en relación al tiempo judicial, es un tiempo que se ha extendido. Otra forma de pensar o de computar el tiempo, de pensar el tiempo durante los paseos, es en relación a, desde la perspectiva de madres, de padres, de familiares, de jóvenes, de adolescentes, y esta cuestión de, básicamente, la angustia por el desconocimiento, por la total incertidumbre respecto a la ubicación, al paradero, al lugar donde están. Algunos de los testimonios que he podido recoger, obviamente, dan cuenta de que esta angustia y la extensión y el tiempo que esto ha pasado también, digamos, se ha agudizado, se ha extendido por la total falta de control, por la falta, digamos, por la disponibilidad de accionar, por la falta de disponibilidad de autoridades judiciales, pero también por la poca circulación, digamos, en las calles de los barrios en general, que eventualmente, llegado al caso, podrían permitir dar cuenta de este tipo de situaciones. Y en tercer lugar, que me parece que es algo que reúne a todos en general en este ámbito, y sobre todo a quienes participan, digamos, son parte de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones sociales. Entiendo que este tiempo que no cuenta arriba de un móvil policial, en este caso en situación de paseo, como digo, como se dice en términos nativos, es un tiempo o es una temporalidad que merece ser integrada a la denuncia o a la caracterización como violencia institucional, así como lo marca el informe que creo que con el cual entiendo y suscribo, y me parece sumamente provechoso la utilización de la categoría de la violencia institucional en términos políticos, es decir, como categoría política, por todo lo que anuda como categoría política, por todo lo que permite movilizar en términos de construcción de una demanda. Me parece que si algo preocupa o algo nos debe preocupar a este espacio es poder integrar ese tiempo que no cuenta, a esta demanda, digamos, en contra de la violencia institucional. Y creo, lógicamente, y de nuevo digo como una hipótesis, y que seguramente será motivo digamos, de poder comprobarlo, de poder avanzar con esto, que durante este tiempo, y sobre todo a nivel local, y en relación a adolescentes, a jóvenes, 19, 18, 17, 16, 15, 14, en Santiago del Estero esto se ha profundizado. Y algo que también me parece un dato de contexto para poner en situación esto: nosotros, a diferencia de otras provincias, en Santiago del Estero todavía los adolescentes, inclusive digo de 13, 14 años en adelante, están detenidos, alojados en comisarías con adultos, en muchos casos, obviamente, compartiendo calabozos, compartiendo celdas, ¿sí? El centro de encierro juvenil específico para adolescentes solo recibe adolescentes imputados por delitos graves, llámese delitos contra la integridad sexual, como se dice en términos legales, o homicidios, asesinatos, que son muy pocos, digamos que en términos cuantitativos no representan un número ínfimo, bajísimo. Por lo general este centro de encierro cuenta con 15, 16, 17, 18 personas, no más, y todo el componente mucho más importante y proporcionalmente, digamos, que más relevante, que en definitiva es el que caracteriza a este ámbito de
que se denomina como la conflictividad penal juvenil, atraviesa sus experiencias de encierro en comisarías. Entonces, entiendo que es algo que hay que discutirlo, que hay que ponerlo en debate. Yo, la verdad que me alegro por la invitación y me alegro que poder contar un poco de esto, que se conozca un poco de esto a nivel nacional. Aquí la visibilización a través de medios de comunicación y en general a través, obviamente, de las autoridades provinciales respecto a esta situación de adolescentes es nula, digamos, no es algo que no está en el debate, la discusión pública. Tampoco contamos a nivel local con una estructura judicial específica para adolescentes, ¿sí? Son los mismos jueces de adultos que juzgan a adolescentes y bueno, creo que son toda una serie de datos de contexto que permiten describir una estructura institucional y una estructura todavía normativa que está, que pendiente de reforma y que pienso que en este escenario todos estos problemas se han agudizado. Así que bueno, dejo esto como un planteo. Por ahí, en esta categorización, de 4 formas típicas o 4 formas de violencia que propone el informe, la cuestión de los paseos, de las situaciones de violencia que no tienen una localización, digamos, puntual, específica, que no acontecen ni adentro de una comisaría ni en las calles del barrio, me parece que son son situaciones de violencia o prácticas de violencia que merecen ser visibilizadas y que en este contexto se han profundizado. Así que, bueno, gracias por el espacio y espero que podamos discutir, que podamos debatir a partir de esto. Gracias, Federico. Bueno, la idea ahora es que entre 3 o 4 expositores trabajemos un poco el caso Córdoba. Justamente han hecho ya referencia al informe que vamos a presentar o que estamos hoy poniendo a consideración. Sí, permítanme 2 cosas que me vengan en el tintero. Uno, que la comisión la integran, la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Consejo Social, la integran muchas organizaciones, algunas de ellas las voy a mencionar, y cuando las menciones se van a dar cuenta que el único campo de trabajo no es el penal y el vinculado con lo policial, sino que, como el mismo nombre le indica, derechos humanos en general, y que hay problemáticas que hemos trabajado y hemos acompañado a esas organizaciones en esos trabajos y que me parece importante reconocer. Las organizaciones que colaboraron en este informe son la Poderosa Córdoba, la Mesa de Derechos Humanos Córdoba, específicamente la Comisión de Violencia Institucional, la organización Confluir, Familiares Desaparecidos Detenidos por Razones Políticas Córdoba, Asociación Pensamiento Penal Córdoba, Justicia Legítima, también de Córdoba, la Subcomisión de Derechos Humanos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, la Fundación UMEP, la Organización Indígena Epicamba, el CEAS y el Observatorio de la Situación de Salud Socioambiental y Económica de Niños, Niñas y Adolescentes de Sierras Chicas. Este informe además lo trabajamos, es un intento de articulación entre los espacios de extensión y el equipo de investigación que está radicado en la facultad y que contó con la colaboración de Susana Morales, que es codirectora del equipo, además de quien habla que trabaja en ese equipo, Magdalena Broca, Natalia Danieli, Antolina Pestoli, Delia Sánchez y Agustina Zunino, y también con los aportes desde miembros del Museo de Antropología, del IDACOR, de Natalia Bermúdez y Nicolás Cabrera, investigadores con los cuales venimos articulando distintas prácticas desde hace un tiempo acá en Córdoba. Me parece importante mencionarlo porque esto no es un trabajo individual, sino justamente colectivo. Y bueno, y agradecer a todos los que se han conectado. Tanto lo que me gusta de la virtualidad es que nos da la posibilidad también de conectarnos con algunos que hace tiempo no veo, que me da mucha placer verlos, como el caso de Silvia y otros compañeros de otros contextos provinciales, así que no solo estamos de acuerdo. Y eso también me da el pie para poder decir 2 o 3 cosas que no están puestas en el informe, que nos parecía como equipo que estaba bueno solamente mencionarlas, no quiero robarle mucho tiempo a las organizaciones, de dónde se sitúan estas prácticas, ¿no? Para no hablar de prácticas aisladas, sino 2 o 3 cosas respecto a nuestro panorama provincial. No voy a hacer la larga reseña, pero sí de que venimos un periodo de centralidad policial, de fuerte represión, y me parece que acá también aprovecho para saludar a la Vivi, que el caso de Facundo Rivera es un caso como exponente de un periodo, la desaparición de su hijo, justamente viene a reflejar eso, que no era un hecho aislado, sino un periodo de que podemos llamarle como recrudecimiento a la política de seguridad represiva.
donde quizás sí nos conocían a los cordobeses por este uso abusivo del código de falta. Fuimos nacionalmente famosos por las estadísticas que incrementaban y que se multiplicaban exponencialmente. Estoy hablando del año, sobre todo, del 2013, son los picos más altos de detenciones contravencionales. Y bueno, luego de este periodo empezamos a transitar un nuevo periodo, en realidad que coincide con un nuevo periodo gubernamental, si bien es el mismo partido que viene sucediéndose hace varias gobernaciones en el tiempo, pero en la nueva gestión de Schiaretti se plantea como una apelación a un discurso más preventivo y consecuentemente se generan dos medidas relevantes a nuestra manera de entender, que tiene que ver con la creación de una policía barrial y la creación de consejos barriales en los territorios. Esto ya tiene aproximadamente 2 años de desarrollo. No voy a hacer ahora algunas observaciones que hemos realizado desde el equipo, que las organizaciones también han aportado en torno al tema, pero sí, bueno, situar que estamos en esta, no sé ni siquiera si podemos hablar de transición, pero al menos de transformaciones o de cambios en disputas dentro del Ejecutivo Provincial, y en ese contexto es que nos propusimos analizar las prácticas en el marco del COVID, ¿no? Pero para no aislarla de ese contexto, que además hay otra de las cuestiones que nosotros venimos trabajando hace un tiempo como hipótesis, que podemos discutirla con ustedes, aunque con varios de ustedes ya lo hemos discutido y acordado, que es esta idea de que Córdoba además es una ciudad muy segregada. Segregada socioespacialmente, entonces esto también da cuenta que quizás los casos que hayan leído en el informe tienen un poco que ver o se pueden facilitar algunas de estas prácticas de no circulación, debido a que hay unas políticas habitacionales previas, del 2000 en adelante, de traslado de lo que se llamaban villas a lugares fuera del ejido municipal, lugares aislados, entonces hay una restricción de la circulación, podríamos decir, previa incluso al decreto de aislamiento, ¿no? Eso también me parece que es importante mencionar. Ahora, en este nuevo periodo, dos cosas que como muy generales del informe, que ahí como están poniendo todos los mails, pues lo vamos a circular, pero sí nosotros empezamos a ver, bueno, qué pasaba con esta idea de la policía del cuidado, y que me parece que es lo que queremos discutir acá también un poco en el panel, ¿no? ¿Cuál es el rol de la policía? ¿Qué es lo que hace la policía y cuál es el rol y cuál en todo caso quizás alguna vez podamos acordar cuál debería ser el rol? En Córdoba en la actualidad ya tenemos más, o aproximadamente, porque todas estas cifras las construimos con datos mediáticos y algunos twitters del Ministerio de Seguridad, pero estamos pensando o hablando de un número de 30.000 detenciones en el periodo COVID, donde hay un número de aproximadamente casi 500 contagiados, muchos de ellos ya recuperados, y un número de entre 35 muertes aproximadas, ¿no? Ese es el periodo que estamos analizando. No es ni de las peores ni de las mejores provincias en relación en términos sanitarios de contagio. Esto que decía Federico hace rato, que nosotros elegimos como una manera de categorizar prácticas, por estos vicios académicos que uno tiene, la necesidad de categorizar, pero también para no hacer un enunciado de situaciones, sino como para poder tratar en este contexto de sacar algunas características comunes de esas prácticas. Y en esta obviedad estaban, bueno, un poco cuáles son esas características, las prácticas tradicionales en este contexto, y cuáles podemos ver de las prácticas nuevas, las nuevas prácticas de interacción policial en este contexto. Y en las tradicionales me voy a tener menos porque me parece que ya bastante se ha dicho, y la mayoría de los que estamos acá conectados tenemos cierta trayectoria en el campo de la seguridad, entonces no es muy novedoso que les diga que vienen o que se fortalecieron en los sectores más bajos, en algunos barrios determinados de la provincia de Córdoba, que están más dirigidas a algunos sectores etarios como los jóvenes, y que también es cierto que en el anexo de casos sobre todo se puede ver, los casos más graves aparecen en estos sectores sociales, en estos sectores territoriales, si queremos llamarle, pero también nuestra manera de leer esto es que quizás los menos graves están más naturalizados, hay más tolerancia a la interacción policial y por lo tanto aquellas prácticas que para los nuevos sectores sociales les parece significativas de denunciar o de contar en un relevamiento, para algunos de estos sectores están más naturalizadas. Y por otra parte también, algo que el informe CONICET planteó, las preocupaciones centrales en estos sectores tienen que ver con el hambre y con el acceso al trabajo que la crisis económica de este contexto generó, ¿no? Entonces ahí iría como un poco para pensar, para que discutamos esta idea de alta o baja intensidad. Nosotros en algún punto lo que creemos no es que no haya prácticas de baja intensidad, sino que en algún punto están más naturalizadas, pero existen. Y en enumeración de casos aparecen también estos, pero con mucha más fuerza en los casos de tortura, de gatilleo. En los dos casos en Córdoba que registramos de disparo con arma de fuego, no hubo violencia letal, sí un herido, que es el último caso en Villa La Tela. Digo, para pensar en diferencia de los contextos provinciales que hizo referencia tanto Federico y como Salta también va a contar.
y que estos casos como más graves en términos de vulneraciones de derechos se concentran en las ciudades, pero no solo Córdoba capital, sino también aparece como significativo los casos de Altagracia y Carlos Paz. Y dos cosas respecto a las tradicionales que se profundizan o creemos como una hipótesis que se profundizan con ciertos sectores sociales como son las trabajadoras sexuales, el colectivo LGTB, y sobre todo respecto a estos colectivos, las trabajadoras sexuales tienen que ver con un caso de contagio fuerte que hubo en el Mercado Norte, que es una zona donde muchas de ellas trabajan y fueron responsabilizadas por los medios de comunicación, pero también por el personal policial como las transmisoras del virus. Y el colectivo LGTB también es algo que ha sido registrado por otros informes que han trabajado las compañeras de género de extensión de la facultad, donde la interacción policial aparece para ellas como una fuerte preocupación. En todo caso, podríamos discutir cuánto eso se ha profundizado y coincido con lo que decía Federico hace rato, que seguramente también tiene que ver con la ausencia del Poder Judicial en un periodo prolongado de tiempo, que hoy recién se está volviendo a restablecer. Aunque podemos hablar también de control, entre comillas, porque no quiere decir que la presencia del Poder Judicial garantice de alguna manera la no vulneración de derechos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como estamos hablando de cosas que profundizan o agravan la situación. En las prácticas nuevas, en este contexto se generó un programa que se llama Programa Identificar, sobre todo después de mayo, no me acuerdo la fecha, pero mediados de mayo, que se realizan operativos sanitarios en barrios focalizados donde hay un poco de contagio. Y una de las observaciones que realizaron los actores territoriales es que muchas veces estos operativos caen, cierran las manzanas, son 7 manzanas que se cierran y la restricción de la circulación es absoluta en esos territorios, y muy poco articulado con otros actores estatales, con los actores comunitarios y sociales que se enteran del operativo una vez que que desciende al territorio. Y bueno, ahí hay una interrogante para ver cómo la municipalidad va a seguir trabajando en conjunto con la provincia de estos operativos. Esta referencia a los nuevos sectores sociales que se suceden en nuevos barrios, a nosotros nos llamó en algún punto la atención las denuncias de docentes y estudiantes universitarios, que no son un público, creo que Manuel lo decía hace rato, un público destinatario de estas prácticas. Son prácticas de relativamente baja intensidad, pero son nuevas prácticas o nuevos actores sociales de interacción policial. Siempre estaban mediadas por una habilitación legal, es decir, que había un pedido de documentación de por qué estaban circulando, y que el hostigamiento, la arbitrariedad venía porque le exigían documentación en el caso que no debieran, digamos, ir a comprar dentro del barrio uno no tiene que llevar ningún tipo de certificación, o porque se producía un maltrato verbal, o en algunos casos les secuestraban, por ejemplo, la mercadería a quienes realizaban reparto domiciliario. Y los nuevos lugares aparecen como los lugares de concentración de personas. Esto tiene que ver un poco con lo que decía Manuel al principio, como casos bien característicos vinculados con el COVID, es, bueno, los cajeros, los espacios de supermercado, la despensa, los lugares en los barrios medios donde se concentraba gente, tiene que ver un poco con esta idea de este rol que se le asignó a la policía de garantizar la no circulación de todos los actores sociales. Un último caso que nos parece, no es caso, sino como situaciones a características de Córdoba, que tiene que ver que ya no es ni nuevo ni viejo, sino las dos cosas, hacer una práctica, podríamos decir, tradicional, pero que adquirió nuevas modalidades en el contexto de COVID, que es esta tradicional represión a la protesta social, a las actividades sociales, que también hay cierta naturalización de parte de los sectores, o de los sectores cordobeses en general, pero que en este nuevo contexto nosotros podíamos leer que también afectaba a muchos actores sociales, es decir, no la tradicional represión a los carreros, por decir alguna de las últimas que hubo en la ciudad de Córdoba, que son los que tienen los carros y reclamaban con normativo municipal, sino también a abogados que reclamaban el aporte del colegio de abogados, a los trabajadores de deliveries, de apps de deliveries, a los trabajadores estatales, tanto por los que reclamaban por la reforma jubilatoria como los municipales de Córdoba Capital y el municipio de Jesús María específicamente, donde hubo una fuerte represión. Y también se mantenían a las pocas acciones colectivas que se fueron generando y que supongo que se irán reproduciendo más, que tienen que ver con la ayuda social en los territorios. La represión de una olla popular en el barrio de José Ignacio Díaz, o el ingreso a la sede de AMAR, de las mediatrices, donde estaban repartiendo bolsones para las trabajadoras sexuales. Nosotros en esto no queríamos o no nos propusimos sistematizar con aportes concretos a la política pública, creemos que eso en todo caso se construye en un diálogo con los actores estatales, pero sí observábamos algunas cuestiones que las quería tirar acá como para que después también podamos seguirlo conversando, que tienen que ver con pensar en reglamentos y decretos más taxativos, que se pueden
ser redactados a nivel nacional, pero también local, porque hay que pensar las especificidades de cada uno de estos contextos. Y en algún punto esta idea de protocolizar lo más que se pueda, ¿no? Y la lógica de la protocolización también tiene que ver con una posibilidad de control de esa protocolización. Es decir, se puede tener muchos protocolos, pero si no hay actores estatales, pero también sociales, que puedan de alguna manera controlar si se cumplen o no esos protocolos, no tiene mucho sentido. Y en ese sentido nos parece también como preocupante el poco acceso a datos, no sabemos qué tipo de reglamentos se fueron dando, hay muy poca visibilidad pública de este proceso, al menos en la provincia de Córdoba. Generar instancias de formación con esos actores sociales destinatarios de las interacciones policiales, y en esto lo que decía hace rato, con tanto el trato con los colectivos LGTB, con los trabajadores sexuales o con los actores sociales con los cuales se ponen interactuando, y acá pensar en una fuerte articulación con los que estamos acá, actores sociales, actores universitarios, pensar cómo promover algunas instancias de formación en ese sentido. Y lo que tenemos acá también es, que supongo que se será normalizando con la normalización del Poder Judicial, es generar espacios de denuncia o facilitar. Básicamente, a diferencia del 0800 de Nación, no hay instancia, y en el momento además de escasa circulación y de muy poco funcionamiento de la unidad judicial, era muy difícil incluso denunciar estos casos más graves de los cuales hacemos mención, que habría que generar esas instancias, y sumar información a los actores estatales y no estatales, los actores comunitarios, sociales, sumar, empoderar, para que puedan ser también actores que puedan informar y no sea esto que nosotros veíamos sobre todo en el principio de la pandemia, de que son los únicos actores que circulaban la información sobre lo que se puede o no se puede hacer en el territorio, ¿no? Con esa legitimidad que tiene el actor policial, pero también con todas esas otras complejidades que fuimos diciendo. Esto fue un poco el proceso del informe, las características generales, y si bien, como les había mencionado, son varias organizaciones las que participaron, me parece importante en esta instancia que estamos haciendo un debate en confianza y abierto, que sean las mismas organizaciones que puedan plantear también desde sus propios territorios qué cosas están viendo, qué les interesa plantear en términos de la agenda, y que vamos construyendo alguna posibilidad de acción también para más adelante. En ese sentido, les pido que entonces hablen los compañeros de la Poderosa, Julio Pereira, que es comunicador de La Garganta, y Serena Plaza, que es referente de la Asamblea de los Cortaderos. Y después la presento ahora, y después, en todo caso, Jessica Vega, que es de la Mesa de Derechos Humanos Córdoba. Bueno, mi nombre es Serena Plaza, tengo 22 años, soy vecina de Barrio Los Cortaderos y militante de La Poderosa. Gracias por el espacio, por hacer visibles nuestras voces y poder contar un poco lo que sufrimos diariamente en nuestros barrios. En el contexto que nos encontramos hoy de esta pandemia, con el aislamiento obligatorio y la mayor preponderancia hacia los policías en vigilancia y control, hemos observado cómo en diferentes provincias hubo ocasiones de violencia policial, así como pasó en Tucumán con Luis Espinosa, un trabajador rural de 31 años, asesinado por 9 policías, desaparecido por 7 días y hallado a 80 kilómetros del crimen. Así también como Walter Nadal, acusado de un robo y a su misma vez reducido por un policía poniéndole una rodilla en su cuello cuando reiteradas veces decía que le faltaba el aire, y fue hospitalizado y al mismo tiempo falleció, y en la autopsia se conoció que su muerte había sido por asfixia. En el Chaco nos pasó más cercamente en una de nuestras asambleas, en Santiago del Estero, nos pasó más cercanamente donde estaba una de nuestras asambleas de La Poderosa, donde nuestro compañero Juan Carrizo fue torturado por policía durante 6 horas, y a su misma vez nuestra compañera Elizabeth, que fue obligada a vestirse en el patio de la Escuela de los Policías, donde el mismo
El mismo jefe salió a decir que el accionar de la policía estaba bien y sin ir más lejos, acá en Córdoba no es la excepción, donde los policías cada vez tienen menos tiempo de entrenamiento al empezar a cumplir sus funciones y a su vez observamos cómo esto golpea a nuestros barrios, porque ahí es donde va la pregunta: ¿dónde mandan estos policías jóvenes, inexpertos, con el visto bueno de usar un arma reglamentaria, a terminar de entrenarse o a terminar de curtirse? Y claramente lo mandan a nuestros barrios, donde la policía entra en reiteradas veces con mucha más violencia, donde así pasó un caso en Villa La Tela, antes de toda esta pandemia, en enero, en un merendero Sonrisa de Ángel, donde cayeron con una orden de allanamiento equivocada, donde dispararon al mismo referente del merendero, donde después nos llegamos nosotros a comentar un poco y compartir el control popular que nace de nuestros territorios a las fuerzas de seguridad, y a su vez nos dimos cuenta que no solamente pasaba en nuestros barrios, sino era claramente algo que está pasando en todos los barrios pobres, donde la policía ejerce mucha más violencia, donde en muchos casos no están siendo visibles, y es ahí donde las organizaciones están reparando todo tipo de daño. Así pasó también en Villa La Tela, cuando llegaron en abril, durante la cuarentena, a los disparos, diciendo que habían entrado porque había un enfrentamiento entre vecinos, y una de esas balas de goma que tiraron entraron por una ventana y hirieron a un joven que estaba sentado viendo tele en su casa, en su mesa, sentado en su casa. Así como pasó con Gabriela Amaya, de 15 años, que entraron un viernes a la madrugada a los tiros. El joven, con el miedo, salió corriendo y a su vez recibió un disparo. Tuvo que ser hospitalizado, operado 2 veces para sacarle el arma, para sacarle la bala, y hoy en día se encuentra bien, estable, pero el daño que ocasionan no lo reparan, porque el Estado sigue ausente y a su vez presente, pero a través de las fuerzas policiales, y las fuerzas policiales de nuestro barrio entran con mucha violencia. Así, sin ir más lejos, acá en Córdoba, los policías salen a las calles mal entrenados, entran a nuestros barrios, donde los mismos funcionarios, donde Schiaretti, donde Mosquera, no salen a dar respuesta, cuando hace más de 8 años venimos preguntándonos dónde está Facundo, y todavía no salen, avalando con su silencio todas las atrocidades que hacen estos policías, donde hoy nos estamos encontrando, dando una charla, contando las experiencias, donde no tendría que pasar esto en nuestros barrios. Y esto amerita que nosotros hoy lleguemos a muchos casos que vienen históricamente contra el gatillo fácil. Acá en Cortadero nos encontramos con 3 grutas de 3 compañeros que fueron baleados y asesinados por la policía, donde sí uno consiguió su justicia, que fue Guerre Pellico, donde ahí nosotros salimos a las calles, pero en el mientras tanto el Estado siguió ausente, donde los que estuvieron presentes reparando todo eso fueron las organizaciones. Hoy nosotros nos encontramos en nuestro barrio garantizando todo tipo de apoyo, ya sea psicológico, alimentario, y que no salga solamente de los vecinos de nuestro mismo territorio, porque si bien nos encontramos que los vecinos se quedan sin trabajo, porque la mayoría trabaja en changa, y a su vez sufrimos violencia policial, y esos daños, ¿quién los repara si el Estado está presente solamente a través de la fuerza de seguridad? Acá en muchos barrios como Villa Urquiza, Ciudad Evita, Villa La Tela, sufren violencias policiales, represiones policiales, y en ningún medio está siendo visible. Y ahí es donde están las organizaciones garantizando todo eso. Acá no solamente
No solamente venimos a dar testimonio y a denunciar estos casos, sino también a exigirle al Estado que no siga ausente y que se haga cargo de las consecuencias que ocasionen en esos daños y no solamente a las víctimas, sino a los familiares. Que reconozca el laburo que están haciendo las organizaciones en los territorios, porque de los territorios nació el control popular de las fuerzas de seguridad y no fue casualidad que nosotros nos tuviéramos que sentar a pensar cómo hacer un accionar para que los policías no entraran con tanta represión, que no terminara más de un vecino baleado, más de un vecino preso, más de un vecino torturado. Hoy en día nos están matando y eso es real y eso en ningún medio está saliendo. Hoy nos encontramos en medio de una pandemia, pero mientras tanto, antes de esta pandemia, siempre sufrimos la misma represión por los policías. Y ahí es donde va la pregunta, ¿quién nos ampara a nosotros si nosotros mismos no nos organizamos? Y esto del control popular quería transmitirlo de esta forma, que no nació de ninguna universidad, que no nació de ningún doctorado, que nace de la misma comunidad que hace frente a esto, que hace desde la misma comunidad, que quiere gritar, que sale a gritar más allá que sea silenciado por medio, más allá que sufra la represión policial y un montón de faltas que hace la ausencia del Estado. Hoy en día nos estamos organizando. Y gracias a las organizaciones hoy en día podemos estar sentados acá enfrente de todos ustedes diciendo y contando nuestra versión y contando nuestra realidad. Pero a su misma vez exigirle al Estado que se haga responsable y que no que no esté ausente de nuestros barrios. Porque si bien a nosotros nos falta un montón de cosas, nosotros nos estamos organizando. Nosotros estamos contribuyendo desde la comunidad. Pero al sufrir tantos atropellos por parte de la policía, al sufrir tantas ausencias, a que a nosotros nos maten un compañero, un amigo, un primo, un hermano, ¿dónde quedan esas fuerzas? Y es ahí donde nosotros nos organizamos. Es ahí donde nosotros salimos a decir que a nosotros no nos van a callar. Que por más que a nosotros hoy en día en Cortadero nos encontremos con 3 grutas, hoy nosotros salimos a decir que basta. No queremos más que nos maten a nuestros pibes. No queremos más que nos silencien, no queremos más que nos dejen del lado que siempre nos quisieron. Y es por eso, y ahí está mi mismo compañero, Julito Pereira, cuando hubo la razzia en el 2018, fue uno de los detenidos solamente para llenar planillas. ¿Y esas planillas dónde las llenaban? Iban a los barrios populares, alzaban a los pibes porque sí, nomás, los llevaban y solamente era para presentar una planilla llena. Y eso lo denunciamos y hasta el día de hoy no hay respuesta de esto. Nosotros nos encontramos con miles de preguntas y no hay respuestas. Miles de preguntas, ¿por qué nos matan a nuestros mismos amigos? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué la policía entra de esa forma a nuestros barrios? ¿Por qué somos tan discriminados? ¿Por qué nosotros somos tan marginados por el hecho de vivir en una villa? Y nosotros es ahí donde actuamos, y nosotros es ahí donde nos organizamos, y hoy nos organizamos de la forma de un control popular a las fuerzas de seguridad, que nace de nuestro territorio, que nace en una ronda de pensar cómo hacer que a los pibes no los alcen en la calle, cómo hacer que a los pibes no los torturen, cómo hacer que los chicos salgan libremente, porque si salen de los barrios salen para changuear, porque hoy en día no tienen un trabajo digno, porque los marginan por la forma de vestir y eso hasta el día de hoy sigue. A los mismos policías los mandan a que se terminen de formar en nuestros barrios. Creo que ahí, Gracias, Serena. como decía Cere, Dale. Bueno, nada, el control popular, como decía Cere, a la fuerza de seguridad es una herramienta necesaria que construimos los propios barrios, ¿no? Para cuidarnos de quienes en teoría nos vienen a cuidar, y para poder también saber qué pasa, poder regular eso, poder tenerlo registrado en algún lado, porque no existe tampoco un registro o estadísticas oficiales por parte del Estado
que puedan dar cuenta de toda la arbitrariedad o de toda la represión o de toda esa violencia que ejercen desde su brazo de la fuerza de seguridad, ¿no? Quizás podemos encontrar algunas estadísticas o algunos registros por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, pero por parte del Estado no lo encontramos. Y nosotros comenzamos a organizarnos, a organizar lo que es el control popular a la fuerza de seguridad después de septiembre de 2013, cuando después de un enfrentamiento entre dos bandas narcos que se disputaban una casilla en Zabaleta, a la cual la fuerza de seguridad le liberaron la zona para que eso pasara. Asesinan a Kevin, un compañerito nuestro que tenía 9 años, que era parte de la primera camada que empezó a formar, a construir a La Poderosa, que se entrenaba con los equipos de fútbol de los más pequeños en el barrio. Y después de eso, de la inacción policial, la propia comunidad, el propio barrio decidió poder organizarse, porque esto mismo que mencionaba vos, Valeria, recién, ¿no? Muchas veces de un lado o del otro, desde adentro de los barrios y muchas veces también desde la afuera, se termina naturalizando que los escenarios en los que se montan las escenas represivas terminan siendo los barrios populares o las villas, y no así en otros espacios. Entonces la propia comunidad se decidió que el silencio no se iba a morir nunca más un pibe dentro de nuestros barrios, que ante toda esa violencia teníamos que poder organizarnos, ya que el Estado no estaba garantizando ni siquiera el que pudieran regularizar a sus propias fuerzas. Entonces de ahí la experiencia del control popular nace para poder sistematizar adentro de los barrios, poder hacer registro de toda esta violencia represiva que tenemos, porque nada, sabemos que prácticamente todos los días o cada tantas horas hay un caso de gatillo fácil, pero no llegamos a saber todas estas irregularidades que cometen también las fuerzas policiales en todos sus niveles, nacionales, provinciales, porque el que te hagan un allanamiento no correspondido en tu casa es algo común adentro de los barrios, los cheos no correspondidos, también cuando te revisa un varón y vos sos una mujer, cuando te detienen en una esquina y no registran esas detenciones también, incluso algo que es muy frecuente y que parece menor pero no lo es, que las propias fuerzas y los propios policías vengan a los barrios sin identificación correspondiente. En la razzia que mencionaba Cere recién, en 2008, cuando yo soy comunicador, trabajo en La Garganta hace 5 años, soy fotógrafo, estaba en la esquina del barrio, en la casa de Sole, acá a la vuelta de mi casa, cuando veo que llegan los patrulleros, las motos policiales, saco mi teléfono para registrar, porque es lo que hago, siempre cada vez que veo un caso de estos, y cuando quise prender la cámara de mi teléfono era de noche, cuando alcanzo a mirar tenía un policía enfrente con una escopeta apuntándome a la cara. Y eso no me quedó registrado en el teléfono, pero es algo que después lo discutimos junto con todas las instituciones del barrio, en lo que es el Consejo Social que vos mencionabas recién, Valeria, junto también con el propio comisario Ariel Maldonado de la seccional sexta, y él alegaba que si nosotros podíamos reconocer al funcionario policial que hizo eso, que pudiéramos decirle quién era para que él lo pudiera correr de sus funciones. Y lo que le decíamos nosotros era que no podíamos reconocerlo básicamente porque no venían identificados a los barrios. Entonces, de esas situaciones son diarias, y necesitamos que desde la institución garanticen que los oficiales cumplan con sus funciones de manera correcta, ¿no? Nosotros no nos paramos en una posición de que no queremos que venga la policía de nuestros barrios ni de ninguna otra, sino lo que queremos que dentro de su accionar, cuando tengan que accionar, lo hagan de la manera correcta y no violenta y represiva como es habitual. Y creo que
que algo fundamental, bueno, esto que decía, ¿no? Con el dispositivo del control popular, en lo que hacemos en los distintos barrios, se conforman equipos de trabajo de compañeros propios vecinos de ese barrio que hacen rondas rotativas cada un día, cada 2 días, eh, nada, haciendo un reglamento, preguntándole a los vecinos cómo fue el accionar de la policía, si estuvo la policía, si los paró, qué les preguntó, si les dijeron algo de alguna forma o vieron algo que vieran que estaba mal y que estaría bueno repensarlo, denunciarlo, eh, y también de esa forma, a través de esos archivos o del registro de esos casos de detenciones o de irregularidades, lo que hacemos a través de la garganta es poder visibilizarlo, ¿no? Porque en muchas experiencias, o pasa que en muchos barrios también, al no estar organizados o tener un nivel de organización menor o más irregular, lo que pasa es que los propios pibes de los barrios, al tener eso naturalizado o arraigado de una forma muy fuerte, terminan teniendo miedo también a la represalia que pasa cuando pueden denunciar eso, ¿no? Y eso pasa, vos denunciaste que tal policía te llevó preso de una manera que no correspondía o te cagaron a palos y a la semana te vuelven a cagar a palos. Salís a la calle cuando estás dentro de la comisaría te vuelven a cagar a palos y eso es muy común, lamentablemente. Entonces, el poder hacer ese acompañamiento más integral de lo que es el caso en su totalidad, de poder eh, dar o tratar de dar un asesoramiento legal, más jurídico, poder hacer un acompañamiento humano integral también a esa persona y a su familia, y también hacer un acompañamiento comunicacional, mediático, porque es muy importante poder visibilizar hoy todos los casos, no solo para que la sociedad se entere de lo que pasa, sino para que la justicia accione sobre lo que pasa. Muchas veces, y es evidente y lo hemos visto, que si un caso no tiene ninguna repercusión mediática, esos casos no avanzan judicialmente, se quedan estancados. Entonces, para nosotros también es muy importante el poder haber construido la garganta como medio para dar visibilidad a nuestros barrios y a todos los barrios que lo necesiten. Pero nosotros en la villa, los barrios populares, quizás somos el 0,01% de toda la población que hay y quizás sabemos muy poco de todos los casos que pasan en la diaria, ¿no? Porque en la Argentina hay más de 4.500 barrios populares, entonces el poder regularizar todo eso, poder saber todas esas realidades es muy complejo. Y lo que sí, bueno, abonamos también todo el tiempo a que se puedan construir u organizar cada vecino desde el lugar que le toca. Eh, y bueno, creo que un poco es todo eso. Acá en Córdoba, nada, Serena hablaba recién de lo que pasó con Guarepe Chico en Barrio de los Cortaderos. Ella es prima de Güere. Güere fue asesinado el 26 de julio de 2014. Y en muchos medios siempre alegan a que pasa eso en las zonas rojas o de que son casos aislados o de que son loquitos sueltos, justo esos policías que justo mataron a ese pibe, pero en Barrio Los Cortaderos lo mataron a Güere el 26 de julio de 2014 y a fines de diciembre del 2016 cuando condenaron a perpetua a Chávez y Leiva, esos loquitos sueltos que lo mataron, a los días mataron a otro vecino y al mes, menos de un mes, mataron a otro compañero. Entonces también necesitamos erradicar esos pensamientos de que son loquitos sueltos o de que son casos aislados para poder hacer ver la problemática en su totalidad y que podamos dar una respuesta colectiva a todo el contexto represivo que nos atraviesa y que hoy, en contexto de pandemia, como decíamos desde el comienzo, vemos que también hay una justificación o una argumentación de este estado represivo, ¿no? En su momento, y en particular en Córdoba, se argumentaba o se justificaba a través de las contravenciones del Código de Falta, después se argumentó, se justificó con lo que pasó a ser el Código de Convivencia, y está argumentado y justificado
con lo que es el decreto de la cuarentena obligatoria, y que muchos de las fuerzas represivas se sujetan a eso para argumentar el porqué de su represión o de su violencia. Entonces, nada, para nosotros es muy importante que después, si hay alguna pregunta, podamos también compartirla, debatir también. Sería eso. Gracias. Gracias, Serena y Julio. Si Jessica está por ahí, así terminamos con Córdoba, con las organizaciones. Jessica de la mesa. Estaba, pero si activas el sonido y la cámara, así te vemos. ¿Se fue Jessica? Ahí está. Bueno. Si no, ahí la busco a Jessica. Podemos ir arrancando con María José. Y acá estoy, vale. Listo, Jessy. Sí, que se ve ahí corto el audio. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Yo soy Jessica Vega, soy coordinadora de la Comisión de Seguridad en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos Córdoba. Muy brevemente les cuento qué es la mesa, para los que no por ahí son de otras provincias y no saben cómo es el funcionamiento acá en Córdoba. Bueno, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos participan muchas organizaciones y espacios de toda la provincia, donde hay varias comisiones, y una es la de Seguridad Democrática y Violencia Institucional, de la cual yo formo parte, y bueno, en la que este año nos habíamos propuesto una agenda que tenía que ver con las cárceles, con sacar la ley en Córdoba de los mecanismos provinciales de prevención contra la tortura, algo que obviamente por esta situación quedó ahí trunco, por lo menos hasta que pase la pandemia, que es algo que incluso también el FACU y el Consejo Social veníamos como en esa agenda en común, digamos. Y otra de las cosas que nos parecía importante, y que es algo que hemos venido trabajando justamente, es esto de los registros, que es algo que hace mucho tiempo que vemos que cada organización y espacio puede tener sus vivencias, lo que les sucede, lo que les pasa, pero que por ahí eso no se registraba de una forma correcta, o en realidad está como muy salpicado. Sabemos que hay violencia institucional, sabemos qué pasa, pero que no hay por ahí un registro hasta, bueno, ahora esto que se empezó a hacer con el Consejo Social y con la facultad, y algo que es una deuda que teníamos como pendientes de todos los espacios que trabajamos en esta temática, de no tener un registro unificado, porque por ahí está como muy por espacio. Bueno, en la facu tienen otras organizaciones tienen otros, y bueno, y eso es algo que, bueno, sería medio utópico, pero que hay que empezar a trabajar, ver cómo trabajamos en un registro unificado. También recordar que en Córdoba Capital sí hay un registro, por lo menos en la letra de la ley, pero que bueno, no estaba en funcionamiento, que también era otra de las cuestiones de trabajar como mesa y como Comisión de Seguridad este año, era que ese registro municipal que quedó aprobado por el Consejo Deliberante hace un par de años, nunca se le dio plata, básicamente, o sea, no tiene presupuesto, por ende obviamente no existe, o sea, está, pero no está. Y es algo que también nos parecía importante con esta nueva gestión en lo municipal, empezar a trabajar, y bueno, también son cosas que han quedado bastante caídas por esta situación, ¿no? Con otra cosa que también queremos plantear nosotros era lo que recién comentaba Vale, la necesidad de dónde hacer las denuncias, que eso sí vemos que hay una gran falta en Córdoba, de dónde realizar las denuncias, que estos 0800 no funcionan, o por ahí este fin de semana también tuvimos unas situaciones de denuncia donde que nos han avisado del interior de Córdoba, y que hacen la denuncia en la Tribunal de Disciplina de la Policía, y la verdad que no tiene ningún tipo de nada, digamos, como que el proceso hacen la denuncia y no se sigue mucho eso. Entonces eso nos pareció muy importante, ver cómo, esto de tener la herramienta de la denuncia mucho más facilitada para los territorios. Conjuntamente con
Con eso nosotros lo que hemos visto, por lo menos en esta situación de pandemia, es mucho abuso policial, sobre todo en el interior de Córdoba. Si bien en Capital ha habido casos irresonantes, hemos visto muchísimo más, nos ha llegado mucho más de parte del interior, donde esto de salir a controlar la cuarentena ha sido todavía mucho más violento, incluso en muchas localidades que ni siquiera tuvieron casos o que eran consideradas zonas blancas, y esto ha enfatizado la cuestión del abuso de los policías para con los ciudadanos. Entonces eso es algo que hemos podido ver desde el espacio que nos ha tocado transitar y acompañar en esta pandemia. Y otras situaciones que hemos visto en Córdoba se ha dado con los desalojos. Estos desalojos, digo, por ahí de tomas muy pequeñas, muy recientes. Particularmente participamos de una toma acá en Plaza Cabildo, en la que, si bien ahí no fue una cuestión de violencia institucional, en términos que no fue la policía la que fue a desalojar, fue el mismo supuesto dueño, que después sí lo acompañó la fuerza policial, y también hubo esto de los vecinos, y sobre todo una mujer que queda detenida por violar la cuarentena cuando en realidad estaba defendiendo una toma, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa esto de la violación de la cuarentena para un montón de hechos? Pero sí hemos visto eso, que con las tomas ha pasado algo, que la falta de control, la falta de justicia, entre comillas, por así decirlo, porque el Poder Judicial acá en Córdoba no ha estado funcionando, hace muy poco ha empezado a funcionar de alguna forma con turnos y demás, pero bueno, ha sido uno de los grandes temas durante la pandemia. Ha permitido por ahí que se den esta especie de allanamientos sin órdenes, de desalojos o intentos de desalojos de tomas por ahí recientes, que claramente no cuentan con ningún procedimiento que ya esté funcionando. Lo que sí queremos agregar, que hace rato comentaba la compañera de los cortaderos, y nos acordábamos de lo que había pasado en Villa La Tela en este comienzo de año, que nosotros ahí en ese momento lo que planteamos, y algo que también deberíamos ver las organizaciones y quienes participamos, es la falta del control del Poder Judicial en estas decisiones o en esta ejecución de las órdenes, ¿no? Porque en el caso de La Tela, si bien era una orden de allanamiento que no era, o sea, había una orden de allanamiento no para el lugar al que fueron, que fue un comedor, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y el control judicial? ¿Quién ordena? ¿El fiscal que ordena el allanamiento? ¿Cómo controla la ejecución que lleva adelante la policía? Entonces eso es algo que sí nos parece que hacer hincapié, porque si no se ordenan o allanamientos. Incluso esta semana, ayer justo nos hablaron por unos allanamientos también ocurridos en un barrio de la zona sur, en una comunidad Renault. También esto, ¿quién los controla? Porque la orden está bárbaro, pero entonces veamos cómo se controlan esos allanamientos, que obviamente termina siendo el control popular que hacen las organizaciones y los vecinos, pero nosotros acá les tenemos que pedir al Estado a través de su faz judicial, que haga el control de que esos allanamientos se hagan en correcta forma. Nosotros no estamos diciendo que si no hay una orden de allanamiento o una orden de detención no se cumpla, sino que se haga garantizando siempre los derechos humanos y las garantías constitucionales, que eso es algo que no está mucho en discusión. Por ahí siempre el Poder Judicial termina quedando un poco más al margen y termina siendo la mala policía la que ejecuta, pero también por omisión, por lo menos, al Poder Judicial tenemos que poder facturarle su no control en este tema. Así que bueno, por ahí, para no extenderme mucho más, eso era lo que nosotros veníamos a plantear como para trabajar en la agenda, digamos, lo del registro, que siempre es importante, lo de las denuncias, que también obviamente es algo que nos está faltando, y esto del control, además del popular que hacemos, cómo podemos pedirle o cómo podemos hacer que el Poder Judicial cumpla su rol y controle que los allanamientos y que todo ese tipo de situaciones se hacen con un control. De eso hemos tenido un montón. El año pasado también hubo uno, si no recuerdo mal, Villa Angelelli, para aquel lado, que sí había una orden judicial por una cuestión de un narcotráfico y que terminan sitiando todo el barrio. Entonces, en eso me parece que hay que insistir, si hay una orden de allanamiento, en cómo se va a ejecutar y cómo se lleva adelante en el barrio, para no generar
porque lo que pasó el año pasado en este caso es que empezó a generar encontronazos los policías con los vecinos, tirar piedra, y que también, bueno, hubo videos de balas de goma. Y bueno, eso es algo que tenemos que también facturar, digamos, por así decirlo, al Poder Judicial, de que se haga cargo, porque es quien da la orden, pero después no controla cómo la misma se lleva adelante. Así que bueno, eso es más o menos lo que veníamos a plantear en nuestra comisión. Y desde ya, muchas gracias por la invitación, y bueno, estamos abiertos a seguir debatiendo y trabajando. Gracias Jessica y los compañeros de la mesa. Hay varias puntas ahí para trabajar y tirar hidrogenes que están buenas, pero si te parece pasamos un poquito a darle la palabra a los compañeros de Salta. Johnny, que no sé cuál es su nombre real, y María José Castillo, son dos abogados de la organización Hijos y de APP Salta, Asociación de Pensamiento Penal Salta, que recientemente han elaborado un informe, por eso me parece importante poder incluir la palabra de ellos, que nos cuenten, y además exitoso en términos de gestiones, porque han presentado una habeas corpus y que ahora nos contarán. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Muchos compañeros que nos conocemos de años por aquí en este chat, esta forma extraña de la pandemia de comunicarnos, pero que bueno, estamos aprovechando un poco para juntarnos de otras provincias, cosas que antes no hacíamos, así que celebro este encuentro. Bueno, mi nombre es María José Castillo, soy de la organización Hijos Salta. Mi compañero José Díaz Cueto, es un compañero abogado también de la Asociación Pensamiento Penal de Salta. Nosotros venimos trabajando desde el principio de la pandemia en la elaboración de un informe que tiene que ver con registrar una práctica de violencia institucional que, como ya muchos dijeron en este espacio, no es nueva, no tiene que ver solo con este marco de pandemia, sino también viene de antes, pero que aprovechamos esta instancia de pandemia, este contexto específico, para poder dar cuenta de esa práctica y también de algunas características propias que podían tener que ver con este marco. Nosotros nos propusimos esto a principio el contexto de pandemia hace también que tengamos que compartir charlas de este tipo con nuestros niños. Entonces se dio la particularidad en Salta de que nos propusimos registrar esto, que tenía que ver con una práctica anterior. Salta, como otras provincias, también tiene casos de gatillo fácil. Hemos podido registrar en los últimos 2 años 6 casos, uno solo con una resolución judicial. Digamos que hay un círculo de impunidad que hace que estos casos puedan repetirse, no hay respuesta judicial, y se dio que el gobierno de Salta emitió un decreto, el Poder Ejecutivo, un decreto del 255, que habilitaba a la policía a aplicar sanciones contravencionales en el marco del COVID. Digamos, cuando detecte situaciones de violación al aislamiento, la policía podía detener, arrestar hasta 60 días y aplicar multas, esto a su arbitrio, digamos, sin intervención jurisdiccional, sin la garantía de la defensa en juicio. Por supuesto, apenas conocimos esta norma, y interpusimos un amparo, las organizaciones de derechos humanos, hay una mesa de derechos humanos en Salta, con los referentes de cada uno de los organismos de derechos humanos históricos aquí, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que acompañaron este amparo, lo hicimos ante la Corte Provincial, y no tuvimos respuesta favorable de la Corte, de un trámite demorado, lento, que al día de hoy ni siquiera el Estado contestó esa demanda, donde planteábamos que esta norma es inconstitucional porque habilitaba a la policía a actuar de juez, además de que generaba un riesgo cierto e inminente de que se produzcan detenciones arbitrarias. Bueno, en ese marco, con esa norma en la mano, la policía salió a detener a las personas. Esto no es propio lo repito, de este contexto, pero que sí hemos podido detectar en el informe que se presentó y que hemos elaborado como resultado de esta campaña que hicimos de visibilización y de sistematización de los casos, que Josué lo va a contar. Sí hemos podido detectar que también se amplió, si se quiere, las personas objeto de detenciones, como reseñaba el compañero
del CES, que podía ser una hipótesis que se amplió hacia cierto sector de la clase media, sobre todo en una localidad de Salta, de Rosario de la Frontera, pudimos detectar eso, que también tuvo mayor impacto en la prensa, y también respuestas de ciertas instituciones del Estado, como el Poder Legislativo, que inmediatamente se hizo eco de esto y llamó a las autoridades a que dieran informes sobre el accionar. Si bien nosotros en el marco de esta campaña hemos pedido en varias oportunidades, y también en el marco del amparo, que el Ministerio de Seguridad, que está presidido por un ex militar, que tiene una formación específica, que sabíamos que podía esto llevar de hecho a la práctica una política violatoria de los derechos humanos, hemos pedido ese Ministerio de informes, nunca nos los dio. Cuando los dio en el marco del Poder Legislativo, y que también fue sorprendente para nosotros y para los medios de comunicación y la ciudadanía en general, los números que dieron cuenta de la cantidad de denuncias por día de abusos policiales que llegan al Ministerio de Seguridad. Eso fue una de las órbitas del Estado que habilitó la discusión sobre la violencia institucional en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde fue el ministro de Seguridad Pulleiro, y también en otra ocasión fue el Procurador General de la provincia, que previamente también se ha juntado con la Mesa de Derechos Humanos en el marco de este cuestionamiento a la norma inconstitucional. El Procurador también dio cuenta de varias situaciones de violación a los derechos humanos que llegaban denunciadas a las fiscalías penales correspondientes. Nosotros, bueno, en el marco de esta campaña de visibilización de las prácticas de violencia institucional, y elaboramos un informe final que presentamos esta semana, que la presentamos a las distintas órbitas del Estado. San José va a contar de qué se trata ese informe, pero como decía Valeria, tuvimos un impacto positivo, si se quiere, no solo en la posibilidad de instalar el tema como un eje y como una emergencia, que es de antes, pero que estaba silenciado, invisibilizado, sino no solo que se instaló el tema con la presentación del informe a las distintas órbitas del Estado, sino que también tuvimos la posibilidad de hacer una conferencia pública con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, con el director de la Dirección de la Lucha contra la Violencia Institucional, con el director del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Tofino, y con el director del Observatorio del Senado de la Nación de Derechos Humanos, Martín Fresneda, donde nos recibieron a los organismos de derechos humanos, a hijos, a pensamiento penal, escucharon sobre el informe, y al otro día, inmediatamente después de esto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presenta una demanda formal en Salta, en la justicia, un habeas corpus colectivo preventivo, cuestionando también esta norma inconstitucional. Esto nos parece importante de rescatar, más allá que sabemos que las prácticas violatorias de los derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía Provincial, no se van a modificar con la simple interposición de un habeas corpus, ni porque nosotros hagamos un informe, pero sí tiene que ver con poner en el debate público, en la agenda, esta problemática, que el Estado Nacional esté diciendo que lo que nosotros decimos, venimos denunciando, de que esta norma es inconstitucional, que no puede seguir vigente, que reconoce una práctica sistemática de la policía de violación a los derechos humanos, nos parece que es una bisagra. Al menos en Salta no había habido esta intervención en los últimos años, por supuesto. Entonces, bueno, y a la vez, ya le doy la palabra a mi compañero para no extendernos demasiado con nuestra localidad. Hemos logrado que también se haya desplazado a un fiscal que estaba a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, que hace años es denunciado por las víctimas, por los organismos, como quien garantiza la impunidad en este círculo que es la violencia institucional. Cuando no hay respuesta judicial sabemos que es la antesala de la repetición. Entonces, que lo hayan desplazado a este fiscal, que era una garantía de impunidad y que estaba precisamente para investigar violaciones a los derechos humanos, nos parece un hecho político importante, más allá de que nosotros tenemos como agenda la interposición de un jury para este fiscal, que no quede en un simple apartamiento, pero sí creemos que más allá que en otras provincias, sabemos el caso Tucumán, el caso
Mendoza, caso Chaco, bueno, Córdoba, que ustedes no contaban. La violencia institucional es una emergencia, son graves los hechos que están sucediendo, Salta es una más de todo esto. Me parece importante rescatar que nosotros como organismos de derechos humanos, como organizaciones de la sociedad civil, a pulmón, totalmente a pulmón, hemos logrado sistematizar estos casos, que no existen, que no hay agencias públicas del Estado que estén diciendo y que estén dando cuenta de esto en Salta al menos. Entonces, en ese esfuerzo colectivo, organizativo, desde el campo popular hemos podido, es poco, es pequeño, es incipiente, pero sí modificar, aunque sea, alguna estructura del Estado y interpelar al Estado Nacional, que ya se involucró de manera formal en un proceso judicial, donde la provincia el lunes tendrá que dar cuenta de cómo va a ser para continuar con esta práctica bajo esta norma inconstitucional. Bueno, agradezco, les saludo a todos y le doy la palabra a Josué. ¿Estás ahí, Josué? Tenés el micrófono desactivado. No sé si soy yo, pero no lo escucho. Ahí está. Ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, primero quería agradecerle a Valeria la instancia y la oportunidad de poder exponer acerca de nuestra experiencia aquí en la provincia de Salta con esta elaboración del informe. Y bueno, para no ser redundante, simplemente complementar un poco lo que dijo recién la compañera Jo, y contar un poco nuestra experiencia aquí en Salta. Si bien esto lo empezamos de manera promiscua con el doctor Plaza, a través de OPP, participando en la mesa de familiares víctimas de gatillo fácil, el año pasado, aproximadamente un año, un poquito más de un año, que nace a raíz de reiterados hechos de violencia policial en Villa Asunción, aquí en la provincia de Salta, al que se fueron sumando los diversos familiares de víctimas de gatillo fácil, entre esos estaba y está actualmente la madre de Cristian Gallardo, sus familiares, Jorge Farfán, que es el padre de Guri Farfán, un chico que murió también en manos de la policía en la comisaría del barrio Santana, acá en la capital salteña. Y bueno, como lo dijo Jo, en los últimos 2 años aquí en Salta se han registrado 6 muertes por violencia institucional, 6 muertes en manos de la policía, en las cuales solamente uno cuenta con sentencia judicial, que es el caso de Nahuel Salvatierra, en el barrio de Solidaridad, acá en la capital salteña. Lo que sí cabe poner de resalto es que el caso de Nahuel Salvatierra fue demasiado grotesco. La policía llegó al barrio tirando tiros a quemarropa, y entre esos muere Nahuel Salvatierra. Pero el resto de los casos no han tenido un avance en la investigación como debería tenerlo, a punto tal que cuando asume el nuevo Procurador General de la provincia, a raíz de estos casos decide modificar los fiscales que estaban a cargo de la Fiscalía de Grave Atentado contra las Personas, para intentar darle un cambio de aire a la Fiscalía, lo cual tampoco han avanzado hasta el día de la fecha. También, como lo decía Josefina, el Procurador estos días, justo el día miércoles, en la oportunidad que estuvo exponiendo ante la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, dio a conocer que se le iba a apartar al doctor Vilarrey, que era el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos de la capital. Lamentablemente, hoy nos enteramos que el doctor Vilarrey va a ser reubicado en la Fiscalía Contravencional de la provincia de Salta, y como decía la doctora María José, vamos a intentar avanzar en un jury contra el fiscal Vilarrey, que creemos que una persona con ese tipo de formación no puede seguir ejerciendo el cargo de fiscal y llevar a cabo investigaciones en el Ministerio Público Fiscal de Salta. Según el informe que brindó el procurador, en los últimos 2 años se resolvieron menos del 5% de las causas que ingresaron a dicha fiscalía. Un gran porcentaje fue archivado sin ningún tipo de actuación previa. Estamos hablando de una fiscalía que asume la investigación de casos en los cuales se denuncia el actuar de miembros de la fuerza policial. Para complementar también un poquito lo que decía Paul recientemente, los números que salió a dar el
ministro de Seguridad, el ministro Pulleiro, había dicho que en una especie o intento de minimizar la situación y tratarlo como hechos aislados, salió a decir que menos del 1% de los operativos realizados en la provincia de Salta eran denunciados por violencia institucional o por abuso policial, a lo cual daba, al hacer los cálculos, nos daba un número de 2 denuncias por hora desde el ASPO hasta el día en que salió a hablar el ministro, lo cual lo obligó a salir a rectificar esos números y dijo que en 152 días de cuarentena se habían recibido 342 denuncias por mal desempeño de los miembros de la Fuerza de Seguridad, lo cual nos sigue dando un número de 2 denuncias por día, es un número altísimo. Nosotros en el informe que largamos en conjunto con HIJOS y APP del capítulo Salta, tuvo por finalidad justamente recabar casos y denuncias de violencia institucional durante la cuarentena, porque pudimos prever algo, o sea, no es demasiado, no es una luz prever esta cuestión, pero que se iban a agravar justamente el actuar policial en el marco de la cuarentena. Y de hecho pudimos recabar 17 casos testigos, que son los que presentamos en el informe, que intentamos dar una especie de que refleje justamente que se daba en toda la provincia y no solo en la capital salteña. Por eso que tenemos 8 casos del interior y 9 casos de Salta capital, lo cual pone de manifiesto que no estamos ante hechos aislados en el actor policial, sino que estamos ante una actividad sistemática desarrollada por los miembros de la fuerza policial. Entre esos casos tenemos, por ejemplo, el de José Mercado, de Salvador Balligán, del departamento de General San Martín, en el cual, en un procedimiento por violación de las medidas dispuestas por el 205, en particular por no usar el barbijo, la policía terminó disparándole con un escopete de bala de goma, y hoy en día el señor Mercado perdió un ojo y tiene muy poca visibilidad el otro. Entonces, en una reflexión decimos que no existe lógica alguna en que de la violación de una medida como no usar el barbijo pueda desencadenar en la pérdida del ojo del supuesto infractor de esta norma. Eso en principio creemos que hemos podido a través de este informe poner en el escenario político la violencia institucional en la provincia de Salta. Esperamos que se puedan tomar las medidas por parte del Ministerio de Seguridad, lo cual hasta el día de hoy no ha sucedido. De esta cantidad de denuncias que ha informado el Ministerio de Seguridad de la provincia, no conocemos que se haya tomado alguna medida con respecto a los agentes de la fuerza, si se lo ha apartado preventivamente o no, se han llevado a cabo sumarios administrativos. Sabemos que las causas penales no han avanzado hasta el día de hoy, y creemos sumamente importante poner esto sobre el escenario político para interpelar a las autoridades provinciales la necesidad de cambiar el paradigma de la seguridad pública, que podamos empezar a construir políticas públicas de seguridad enfocadas en la democracia, en la inclusión y sobre todo en el respeto y respeto de los derechos humanos. Cuando llegamos a estos casos de violencia institucional, creo que no podemos detenernos en el solo hecho de los delitos cometidos por la policía al momento de realizar los actos de violencia, sea en el control preventivo, que es el rol, en principio, propio de las fuerzas policiales, sino también en las actividades posteriores, en los actos delictuales posteriores que realiza la fuerza policial para procurarse la impunidad de estos hechos. Por ejemplo, amenazas a las víctimas, a los familiares, patrullajes constantes, coacción, que se da de manera cotidiana en estos barrios, que se da sobre todo en los barrios más periféricos de la ciudad, y creo que es una realidad que es idéntica en todo el país, ¿no? Si los sectores más vulnerables y más marginados de la sociedad son los que se encuentran generalmente más afectados por este tipo de prácticas policiales. Lo que sí hemos podido detectar durante este tiempo y con la cuarentena es que ha habido una escalada en la violencia hacia sectores sociales más acomodados, sectores de clase media,
lo cual también ha ayudado a que se visibilice este actuar policial, este actuar ilegal policial, porque realizar este tipo de violencia por parte de las fuerzas policiales en los barrios periféricos, en sí también le garantiza cierta impunidad por la carencia de recursos de las víctimas, ¿no? El no poder contar con un abogado que pueda dar curso a las acciones, el carecer de dinero incluso para dirigirse a una fiscalía o al Poder Judicial a erradicar la denuncia, viendo, y considerando la imposibilidad de erradicar la denuncia en la misma comisaría a la cual están afectados estos agentes que son los autores de este tipo de violencia. Y bueno, ese es más o menos el panorama que hemos podido avisorar con este informe y a las conclusiones a las que podemos llegar, básicamente retomando también un poco lo que decía Manuel, y lo reitero, el hecho de que la violencia policial ha escalado a clases sociales más acomodadas con ciudadanos de clase media, la importancia de la visibilización mediática de la violencia institucional, sea debido a casos tan grotescos como es el de Espinosa en Tucumán, o el caso de Floyd en Estados Unidos, creo que ha dado y ha ayudado a que la violencia institucional vuelva a estar en la escena mediática y política, y que permita la visibilización de estas prácticas, y que se pueda interpelar a las autoridades en un cambio de perspectiva, y profundizar en una construcción de políticas públicas de seguridad que respeten los derechos humanos. Básicamente sería ese el panorama que hemos podido sacar, y las conclusiones que podemos sacar del informe que hemos presentado. También poner de relieve que el trabajo que hicimos en conjunto con HIJOS es un trabajo que se hizo a pulmón, sin ningún tipo de recurso, lo cual nos limitó también en la posibilidad de poder dirigirnos a ciertos lugares de la provincia para recabar testimonios y demás. Y la intención es justamente poder continuar con este informe, recabar la mayor cantidad posible de casos y poder dar un número más representativo. Sabemos que 17 casos es un número simbólico, por la imposibilidad de poder recabar todos los testimonios, por el temor de las víctimas a erradicar las denuncias, incluso el temor de que nosotros podamos poner sus nombres en los informes, por el temor a represalias, pero justamente la intención es seguir con este informe, seguir con la sistematización de casos y denuncias, y bueno, queremos profundizar también en la posibilidad de realizar algún tipo de convenio con diversas instituciones para darle una continuidad a todo este trabajo. Gracias, Johnny. Son las 7 y la idea era cerrar a las 7. Yo propongo ahora hacer como una cosa muy general. Hay varias juntas. Vuelvo a decir que tanto la charla de hoy como los distintos informes y aportes que nos quieren hacer llegar, lo vamos a subir en la página web después del receso, un intersitio que estamos subiendo reflexiones sobre la pandemia, así que me parece que podemos subir también el informe de Salta, invitar a los compañeros de Santiago del Estero cuando tengan resultados de su relevamiento o algunas cuestiones, podemos compartirlas ahí a los mails que nos fueron dejando. Me parece que nosotros también podemos tomar la tarea como organizadores de la actividad en sistematizar un poco. Yo he ido tomando notas, Anto y Deli me fueron ayudando, gente del equipo, Magda y Su, porque en un plano de la coordinación más nacional, que lo tiraba recién el Johnny, que lo planteó Flajó, Federico y Manuel, y también algunas cuestiones de tareas más locales que seguramente Calle le compartirá conmigo la necesidad de poder volver a juntarnos después de este receso como comisión, y me parece que tanto la Jessy como los compañeros de La Poderosa plantearon algunos puntos que podamos ir avanzando más allá del contexto de virtualidad o presencialidad. Me parece que hay varios puntos que han salido. Yo no quiero ahora poder registrar, poder sistematizar, porque me voy a acordar solo de algunas cosas y otras no. Me parece que esto está grabado, hemos tomado nota, y sí el compromiso de seguir trabajando. Nosotros suponíamos que esto podía suceder con tantos panelistas en el conversatorio, pero también priorizamos que no fuéramos nosotras las de la facultad las que contáramos, ni las que las organizaciones planteadas, locales, ni los otros contextos regionales, sino que le diéramos la palabra a los compañeros de las otras provincias y de las organizaciones. Así que este fue ese intento de que la palabra circule. Entonces esto lo que nos queda como responsabilidad es que no quede acá, sino de pensar acciones a nivel local y acciones a nivel de articulación más nacional para este cuatrimestre que nos queda.
Y agradecerles a todos lo que, porque yo digo, si esto lo entendemos más, van a ir de a uno saliendo, porque de hecho se están desconectando. La virtualidad requiere un ejercicio mental agotador. Así que a mí no me queda más nada, no sé si alguien tiene algo, Ale o Hashley de la facultad para decir. Yo simplemente agradecerle mucho tanto a los expositores, con quienes venimos con todos trabajando de una u otra manera como facultad, a las organizaciones del Consejo Social, trabajen o no la problemática de violencia institucional, que hoy están acá conectados, que vienen trabajando, o venimos todos haciendo esfuerzos para compartir nuestras agendas y poder articular y visibilizar. Y nada más, quedar en el compromiso de que esto no quede acá, sino poder seguir continuando, tanto de las compañeras del equipo como los miembros del Consejo Social, en esas líneas de trabajo que yo proponía. Sí, a mí también agradecer, me parece una actividad excelente, gracias a todos los compañeros y las compañeras. Me parece que nos quedan muchas cuestiones para seguir reflexionando, fortalecer redes, unificar registros, transversalizar la perspectiva de derechos humanos. Me parece que no hay, en este contexto, no hay ninguna justificación sanitaria que implique la vulneración de derechos humanos. Me parece que por el contrario, tenemos como que seguir agudizando y visibilizando las violencias institucionales que se generan a partir de este contexto, ¿no? Me parece que, bueno, en los operativos, en la falta de actuación de la justicia, los operativos sanitarios, ¿no? Como me parece que ahí hay que aún agudizar más la visibilización de las cuestiones de vulneración de derechos humanos, porque, bueno, repito, digamos, no existe una justificación sanitaria para eso. Así que, bueno, tenía anotadas otras cuestiones, me parece que, bueno, que también se fueron planteando no solamente en identificar las situaciones de violencia institucional, sino también las recomendaciones y propuestas. Así que, bueno, me parece que queda mucho trabajo para seguir sosteniendo y afianzando los vínculos que estamos sosteniendo desde hace muchos años y para adelante. Y sumo a lo de Hashley una cosa que me había olvidado también, que nuestra idea del informe era generar lazos con las autoridades locales, y en eso estábamos viendo si podemos concretar una reunión virtual por el contexto de la semana que viene con los distintos representantes de derechos humanos, de Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la municipalidad, y en articulación tanto con el Observatorio del Senado, que coordina Martín Fresneda, como con la Secretaría de Derechos Humanos, las áreas que recién mencionaba los compañeros de Salta, digamos, tanto el secretario como el área de violencia institucional, para presentar este informe y también poder, a través de estos organismos, solicitar algún tipo de articulación de agendas en conjunto, así que también esa pata seguiremos trabajando e informándoles cómo avanzamos con esas cosas. Yo solo reforzar el sentido que tiene para nosotros, para la Facultad de Ciencias Sociales, haber creado esta instancia del Consejo Social, fortalecer esta idea que, bueno, que creemos que tienen que cruzar y que son la forma de transformar los sistemas universitarios, ¿no? El poder abordar los temas que están siendo los temas que cuestionan y que problematizan a la sociedad, y abordarlos de manera de construir un diálogo entre el mundo académico y el activismo social y político. Eso nos parece que es fundamental para realmente hacer transformaciones más profundas y autotransformarnos todos, ¿no? Así que simplemente reforzar esta estrategia y esta política de construcción de conocimientos compartida, colectiva, horizontal. Así que bárbaro, muy interesante, felicitaciones. Bueno, gracias a todos por conectarlas, y ahora sí desconecto, salvo que alguien pida, ¿no? Y seguimos en contacto todos. Muchas gracias.